Comenzamos. Esta es la explicación del proyecto número 14 de Máscara, donde en compañía de la instructora se realizó un proyecto de como una tarjeta siguiendo ciertos pasos y se nos pidió al final que lo personalizáramos como quieramos. Esta es la explicación de la personalización de ese proyecto. Entonces yo me enfoqué como en la creación de una tarjeta de crédito. Entonces el título de la tarjeta de crédito, creé un main y le di la identificación de ID frame para que me contenga todo lo que tiene que ver con la tarjeta. Aparte, con un section, monté la sección de la tarjeta porque va a tener una parte frontal y una parte trasera. En la parte frontal, creé un div para la parte frontal. Dentro de ese div tiene el espacio para las imágenes, que sería el chip y el logo del banco. Después otro div donde viene el número de la tarjeta. Predeterminadamente va a quedar en estos puntos porque pues es desconocido. Después del contenedor, un footer en la tarjeta para contener la fecha y el CVV. También con solo las letras porque no es para editar más adelante. Y abajo a la izquierda va a tener el nombre del dueño. ¿Sí? En este es un card holder porque todavía no se ha personalizado. Y para la parte derecha de abajo, un div con otra imagen que sería el logo de la franquicia, sea uno predeterminado porque eso lo va a reconocer automáticamente. Después, en la misma sección, que es la sección de toda la tarjeta, separé otro div para la parte de atrás, donde esas tarjetas vienen con una banda magnética y un espacio para la firma, y dentro de ese espacio para la firma está la cajita del donde vienen los 3 o 4 números de verificación de la tarjeta. Sí, en la parte trasera. Entonces al editarlo eso se va a voltear y uno puede editar los 3 o 4 dígitos de la verificación. Y también, para que no se pierda el logo de la franquicia, también lo establecí para que se vea también el logo de la franquicia de la tarjeta. Se termina la sección de la tarjeta y definí unos inputs ocultos que van a ser los que se editen para cambiar los datos de la tarjeta y que quede como tal el número de la tarjeta, la fecha, el código de verificación y el dueño. Esos son los que se pueden verificar. Entonces acá le tenemos que estén ocultos, que no se autocompleten y que tengan un máximo establecido: 19, 5, 4 y 30. Y acá se enlaza con el JavaScript. Se me olvidó mencionar que arriba también está enlazado con la hoja de estilos. Pasamos ahora a revisar la hoja de estilos. Se hace, se hace un mapeo para eliminar todos los márgenes de spine que hayan en general para todo el documento y ajustar el box sizing de la página. Ahora bien, con el body establecemos la fuente, el fondo, establecemos que el body cubra el 100% de la altura de la vista, un display flex y justificamos contenidos al centro. Para el frame, que es el main que me va a tener todo contenido de la tarjeta, le doy una posición relativa que permita la superposición de elementos.
acá el efecto de rotación 3D para que voltee para adelante y para atrás. Entonces a la tarjeta le doy un máximo de 500 píxeles de ancho y de alto 300, un borde redondeado de 15 píxeles. Le estoy definiendo un fondo en gradiente, o sea, un fondo de grado. Le estoy dando unas sombras, le estoy dando una perspectiva para que ayude al efecto del 3D. Le estoy dando una posición relativa. Le estoy diciendo que la transformación mantenga el movimiento de 3D y la transición que se demore un segundo. Las caras de la tarjeta, entonces acá, las caras de la tarjeta van a tener que ocupen todo el ancho y el alto, que tengan una posición absoluta, que la cara que no está visible esté oculta, por eso el hidden, y el mismo borde radius que estamos estableciendo. Entonces para la parte de adelante también un fondo gradiente, un fondo degradado, y para la parte de atrás, cuando dé la vuelta, que también tenga el fondo degradado y que lo transforme rotando sobre su eje de 180 grados para que dé la vuelta. La parte superior de la tarjeta, donde van la imagen del chip y la imagen del logo del banco, le estoy dando un display flex para que todo se alinee, los elementos se alineen dentro de esta caja. Un justify content en espacio entre ellos para que estén separados, se alineen al centro verticalmente, y un pine para que añada un espacio interno superior y lateral, como acá se ve, superior y lateral. Con el chip, entonces pasamos ahora sí a hablar como tal de la imagen del chip. El chip, leí el background de la imagen que tengo guardada en image. Acá se puede ver que hay la del chip. Con esta URL bajamos dos carpetas de raíz, entramos al image y al chip. Y esa es la que se establece como esto. Le estoy diciendo que haga un background size cover que ajuste el tamaño de la imagen y cubre todo el área. Y le estoy dando un ancho de 68 píxeles y un alto de 52 píxeles. Ahora bien, para el logo del banco que está en la parte superior derecha, también busco la imagen del banco en Image. Acá está la imagen del banco, el logo del banco. Le doy un background size de contain para que asegure que la imagen logo esté completamente visible en la tarjeta. Un background que no se repita. Y también un ancho y una altura definidas. Para el número de la tarjeta, entonces que sea una posición absoluta, que tenga 110 píxeles en la parte superior posicionado a 110 píxeles de la parte superior de arriba, la parte superior, que que se alinee con el borde izquierdo y que ocupe todo el ancho. Que el texto se alinee al centro. El font size es para el tamaño de la fuente, que esté en negrita con el font weight bold, que sea blanco y que tenga un espaciado entre letras de 2 píxeles. Para el contenedor de la fecha y el código de verificación, entonces lo definimos en un card footer, que es la parte de abajo de la tarjeta. Entonces también le damos una posición absoluta en los 180 píxeles para que cuenten desde la posición de arriba, que ocupe todo el ancho, un display flex para que se alineen los elementos, un justify content space arrays para que distribuya de manera equitativa los elementos y los centre con el align items, y el pine para que haya un espaciado entre ellos. Ahora
tanto para el card date como para el card CGB, que es donde van ellos, le estoy dando una fuente de 20 píxeles, un color gris claro y que sea ligeramente en negrita sin tener que llegar a como tal negrita negrita. Para el nombre del titular de la tarjeta, entonces una posición absoluta, se mira desde el fondo para arriba, el left lo posiciona a 30 píxeles del borde izquierdo, el font size de 22 también, que sea también negrita y que sea color blanco. Ahora para la imagen 2, que es como tal el logo de la franquicia por delante y por detrás, por eso está el image 2 y el image 2 back, le doy una posición absoluta y que se posicione a 20 píxeles del fondo y a 20 píxeles de la derecha. Ahora para el logo de la franquicia, tanto adelante como atrás, que me busque la URL del logo por defecto que lo tengo acá, que es un logo por defecto antes de que se sepa cuál es la franquicia, que después vamos a ver que se valida. Le damos un background size cover que cubra el tamaño de toda el área y un ancho y un alto definidos. Para la banda magnética que está detrás, igual, un ancho de todo el espacio, una altura determinada, un fondo determinado y un margen superior. Para lo que es la firma, que tenga un fondo blanco, una altura, una altura definida, unas márgenes definidas, que sea display flex para que tenga un justify content flex end para que me alinee al final todo esto y al centro con align items, los ítems y el pine a la derecha para que añada un espacio a la derecha. Ahora el CCB que se visualiza al reverso de la tarjeta, que tenga un font size de 20 píxeles, que sea en negrilla y que sea negro. Ahora para los inputs ocultos que se activan cuando uno quiere editar los campos de la tarjeta, entonces le damos una posición absoluta, un fondo transparente, sin bordes, solo una parte de abajo del borde que sea blanco y con una anchura de 2 píxeles, el texto en blanco, la fuente, el tamaño de la fuente, que sea en negrita, que tenga un espaciado de 2 píxeles, que no tenga contorno, una opacidad del cero, un pointer events none para que deshabilite la interacción, que tenga una transición suave y discreta con que todo y 0.4 segundos, un ancho mínimo y un alto mínimo, perdón, un ancho mínimo y un ancho máximo, y que esté alineado al centro y que coloque el input encima de los otros elementos. Esto es importante a la manera cuando se visualiza y que se pueda colocar uno encima de otro. Entonces, cuando el input hidden está activo, que es una clase que vamos a añadir desde JavaScript, me le da una opacidad de 1 que hace el input invisible y un pointer events auto que habilita la interacción. Un glow verde para cuando la validación es correcta y uno ha puesto todos los dígitos y todas las verificaciones son correctas, me va a aparecer como un brillito verde que me va a decir que se puede ingresar y también le estoy dando un sombreado. Cuando ese error, cuando aún no cumple con los criterios o no está bien establecido, lo que estoy ingresando no va de acuerdo al campo, faltan números, etcétera, me va a salir lo mismo. Un borde alumbradito en verde con una sombra también verde un poco más oscura. Y esto se define porque como el fondo donde va el CCB está en blanco, necesito decirle que cuando esté activo y le vaya a ingresar el campo, el input del CCB, me lo ponga negro para que se alcance a visualizar. Ahora pasamos al script. Para darle esto, obtenemos
todas las referencias de los campos con el ID. Entonces getElementID para display number, date, owner, CCV front y back. Y también para la tarjeta. Ahora para los logos por defecto, también con el getElementID y también para los input, para el input, que son los que se van a activar cuando yo quiera ingresar algo. Y todo lo estamos guardando en unas constantes que hagan referencia como tal a lo que vamos a manejar. Entonces se establecen varias funciones para hacer llamadas dependiendo de cada caso. Entonces, para formatear el número de la tarjeta y dejarlo en bloques de 4 como vienen en las tarjetas, entonces se crea la función format card number, o sea, formatear el número de la tarjeta, y con este valor return value.replace me elimina todos los caracteres no numéricos, no me deja ingresar caracteres que no sean numéricos, y inserta un espacio con cada un grupo de 4 números. Me va a insertar un espacio. Elimina cualquier espacio al final con este punto trim, porque a veces el usuario puede poner espacios al final y no necesitamos eso. Y también limita la longitud a máximo 19 caracteres, teniendo en cuenta los espacios. Formatear, entonces otra función para formatear la fecha, donde se eliminan los caracteres también no numéricos. Después de 2 caracteres numéricos se añade el slash para que sea como tal la fecha. Y me limita también con el substring a que solo sean 5 caracteres contando el slash. Con esta función de detectar el tipo de tarjeta, lo que quiero revisar es que si es una Visa, una Mastercard o una American Express. Para eso tengo también acá los logos American Express, Mastercard y Visa. Entonces me va a eliminar, para poder verificar esto, entonces me va a eliminar los espacios que hay en el número de la tarjeta, por eso acá me recibe este parámetro number. Y entonces, si comienza con 4 esta limpieza, o sea, la tarjeta, si comienza con el número 4, quiere decir que es Visa. Si comienza con el número 5, quiere decir que es Mastercard. Y si comienza con el número 34 o con el número 37, es American Express. Y si no es ninguna de esas, que me retorne el valor por defecto. Para, para la función, para la función de actualizar el logo de la franquicia, entonces se define una por tipos, se crea un arreglo de constantes donde Visa va a tener el valor de la imagen guardada en la carpeta image con el nombre como tal el logo. Igual para Mastercard, para American Express y la que es por defecto, porque acá si no encuentra nada de esto me lo vuelve por defecto, entonces acá que también si no pues dejé la de defecto. Entonces le estoy diciendo que en el network logo me aplique no está el background image, ¿sí? Me reemplace esto por la URL que tengo encadenada acá en logos en el tipo, que este sería el tipo, ¿sí? Me lo reemplaza y me lo actualiza en el logo frontal y en el logo posterior, porque como vamos a tener 2 vistas de la tarjeta, por eso es. Ahora, necesito una función también que me ponga los nombres, el nombre del dueño en letra capital, o sea que cada palabra tenga la primera sea en mayúscula. Para esto entonces retornamos el nombre en, en minúsculas y reemplazamos la primera por mayúsculas y le damos un límite de 0 a 30 porque es como el estándar. La función de validar la fecha también me recibe un valor. Entonces para eso defino una constante que divide la fecha en mes y en año, un mes en entero que convierte el mes en número y el año que obtiene el año. Entonces que me retorne el mes si es entre 1 y 12 y el año
y el año que tenga dos dígitos, es lo que estamos verificando acá. Por eso el length, que sea igual a 2, porque pues en las tarjetas siempre vienen 07 del 26, etcétera. Entonces, por eso tenemos que hacer esa validación. Ahora se aplica la validación de manera manual, de manera visual. Entonces, por eso recibe el input, que es el que se agrega, y la validación. Entonces, se agrega una lista que es remove de validación y error. Entonces, elimina las clases que se han puesto anteriormente. Si validación se agrega válido, es válido y añade la clase de válido. Si no, entonces es inválido y se añade la clase de error. Gira en reverso o regresa al frente. Entonces para rotar la tarjeta, entonces recibe la, el subback. Y entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que me añada la transformación de la tarjeta para que sea para adelante y para atrás y que me tenga en cuenta dos criterios. Que me rote para atrás y me la vuelva a dejar en el estado original, dependiendo, ¿sí? Para el frente y para atrás. Por eso 180 grados y 0 grados para que vuelva a la posición sobre el eje Y. Para activar los inputs, que es muy importante para poder editar los campos, entonces una función que sea activar los campos y que me reciba el input y me reciba un objetivo. Entonces estoy estableciendo dos constantes: a dónde va a apuntar y a qué frame, ¿sí? Entonces en el input, en el estilo, entonces que se ubique cierta posición de arriba, cierta posición de la derecha, de la izquierda, perdón, y también en el ancho y en el alto, el tipo de tamaño de la letra, que es muy importante para que no tenga enfrentamiento visual, y el espaciado que hay también en el objetivo. Entonces, le estoy diciendo que la visibilidad me la esconda para que no haya duplicidad de vista en los campos. Cuando yo le esté editando, que no quede tanto en el input que yo estoy ingresando como atrás donde va a quedar. Por eso lo estoy escondiendo. Y que me agregue activo al input para mostrarlo. Y que me haga un focus para que solo para que se centre en ese campo que tengo que editar. Entonces, otra función para desactivarlo. Entonces, que me agregue, que me agregue, que me limpie los valores, que ahora tenga el value y que se vuelva visible lo que acabamos de editar para que se vea en el campo original. Y estos son los Event Listener para poder activar y reconozca el clic para editar. Entonces, input number y display number. ¿Sí? Eso es lo que necesito que me active cuando le dé clic a lo que es para editar el campo el número de la tarjeta, la fecha de la tarjeta, el dueño de la tarjeta y para lo que es el código de verificación, si tengo que poner el rotate card en verdadero porque ese campo en las tarjetas se ve por detrás, entonces que me haga la rotación y que me active el input CSV y el displayback también para poderlo editar y le doy un parámetro de tiempos. Ahora para el número de la tarjeta también le agrego un evento que escuche el input, que me le dé formato al número de la tarjeta y me le ponga el valor para que lo formate en este tipo de formato, me cuente 13 length, por eso acá tengo el length 13, que aplique la validación y que me actualice el logo de acuerdo al tipo de tarjeta que identificó con el formateo. La fecha de expiración también es parecido, ¿sí?
que si es válida, entonces la fecha que igual y aplique la validación, igual acá para el CCB, cuando se establece, para el dueño también. Entonces aquí es importante esta porque acá con esta línea establezco que sea de ancho dinámico, que se vaya agrandando de acuerdo a lo que yo vaya escribiendo del nombre del dueño, porque hay diferentes tipos de longitud. Y para poderla visualizar bien, me parece excelente este. Por eso lo establecí así. Ahora detecta el enter para, como mencioné antes en la hoja de estilos, lo que es el sombreado y el blur para que se sepa si está bien, está mal. Entonces necesitamos reconocer la flecha hacia abajo y el enter para confirmar la edición, que ya la terminamos de editar. ¿Sí? Aquí mira. Y una función para confirmar el input, que es lo que estoy enviando. Entonces acá me hace todas las confirmaciones, si, si es verdadero, si está bien o no está bien el input, tanto en número como en data, como en la fecha, perdón, como en el número de verificación y en el nombre del dueño. Y ya aquí desactivar el input y actualizar la vista con los valores ingresados. Entonces pasemos a ver un ejemplo. Entonces vamos a abrir el proyecto con el Go Live, como tal la página de la tarjeta de crédito. Entonces vemos el chip ubicado en la parte superior izquierda, el logo del banco en la parte superior derecha. Aquí vemos dónde estarían los números de la tarjeta, el mes, el año, el código de verificación, el propietario y la franquicia. Es una franquicia por defecto. Acá no se va a ver el CCB, sino va a estar detrás por seguridad. Entonces, si yo le doy clic acá, me va a habilitar un espacio para modificarlo y voy a comenzar a ingresar. Vamos a intentar con Mastercard, que comienza con 5, entonces 5, me va a decir que todavía no tiene la longitud necesaria, y entonces voy a ingresar números hasta completar los necesarios y ya no me va a dejar ingresar más. Le doy Enter y se actualiza. Y actualiza el logo al de Mastercard. En la fecha y mes y fecha, mes y año de expiración, entonces igual, hasta que no complete los datos como son, y ya no me deja agregar más, puedo editarlo, puedo decir no, 27 y le doy enter y entonces ahí lo va a reemplazar. Acá entonces en el propietario, entonces se va incrementando de acuerdo a los caracteres que yo voy escribiendo. Por ejemplo, en este caso, Gris Hernández. Y para el CCB va a girar y en esta línea, hasta que no complete 4 dígitos, no va a dejar poner el enter ni va a salir en verde, que quiere decir que ya está. Le doy el enter, se actualiza y se voltea y no se va a ver. Y eso sería todo. Muchas gracias.